La primera fase del proceso constructivo fue asegurar los elementos que conectan la pasarela con el terreno en todos sus puntos. Es el proceso de cimentación, la construcción de las zapatas y macizos de anclaje. Existen 3 puntos de cimentación: los pilonos que sujetan el cable, los macizos donde va anclado el cable y, por último, los estribos, las salidas de desembarco de la pasarela. En las 3 cimentaciones el proceso es muy similar. Se empieza por excavar hasta la roca para asegurar un terreno con capacidad para soportar las diferentes cargas que se transmiten desde la estructura. A continuación, se sustituye el terreno blando por un hormigón mezclado con grandes piedras de granito hasta alcanzar la cota de llegada, donde se coloca la zapata de hormigón armado que finalmente conecta con los elementos de unión de la pasarela con el terreno: pilonos, cable y estribos. De todas estas cimentaciones, la más singular y la que más carga tiene que soportar es la que conecta los cables al terreno. Los pilonos y los estribos se apoyan sobre la cimentación y le transmiten las compresiones mientras que el cable tira de ella. Había por tanto que hacer una estructura maciza donde fuese sujeto el cable y a su vez ese macizo de hormigón debía anclarse al terreno. Para asegurarlo al terreno, en cada uno de los 4 macizos de anclaje se introdujeron 10 anclajes de barra. Se perforaron una batería de 10 barras en abanico hasta 18 metros de profundidad en la roca sana, para, mediante la inyección de una lechada de cemento, adherir esas barras al terreno. A continuación, y para comprobar que soportaban las cargas, se tiró de cada una de las barras con un gato hidráulico hasta conseguir la tensión prevista. Se probó, en definitiva, que el anclaje estaba perfectamente adherido al terreno. En cuanto a los anclajes del cable de retenida, que es lo que impide que todo vuelque, están hechos con unos anclajes al terreno que lo que hacen es equilibrar la carga vertical de tracción que transmite el cable al suelo. Lo que hemos tratado también es de integrarlo en el paisaje, haciendo un macizo de anclaje que sea lo más pequeño posible y que quede estéticamente adecuado, y en definitiva lo que hemos tratado es de cuidar el diseño de cada una de las piezas individuales de la pasarela. Los pilonos son 2, un pilono doble donde hay un estribo simple y un pilono simple donde hay un estribo doble. Fueron fabricadas en acero por piezas en Silleda. Como elementos importantes desde el punto de vista estructural de la pasarela son básicamente el mástil o pilono, que en este caso lo hemos hecho metálico, relleno de hormigón, pero básicamente metálico, porque entendemos que es una solución más elegante y empatiza mejor con el cable en el apoyo. Ambos pilonos se trajeron en diferentes piezas que tuvieron que soldarse en obra. Se hizo un control geométrico detallado de las piezas para comprobar que venían de acuerdo con las especificaciones proyectadas. A continuación, se soldó en obra y se comprobaron las soldaduras mediante un método de ultrasonidos que asegura que no existen defectos. Al terminar las pruebas, se procedió al alisado de los pilonos para su engarce con la cimentación. El siguiente paso fue la colocación de la silla o cabeza de pilono. Dicha pieza debe adoptar la geometría exacta y final de esos cables. La silla es la pieza sobre la que reposa el cable, que tiene unas condiciones geométricas que limitan la curvatura que coge el cable para que no tenga problemas de fatiga, no se rompa en el apoyo. Ha de impedir el deslizamiento del cable sobre el pilono. De hecho, si os fijáis arriba, hay como unas bridas atornilladas que lo que hacen es inmovilizar el cable contra esa silla, pero sin producir daños en el mismo. Esa cama de apoyo fue calculada previamente de tal manera que el cable, una vez colocado, encajase perfectamente, sin recibir ningún quiebro ni rozadura que pudiera dañarlo. El soldado de las piezas de la silla al pilono llevó 3 días. A continuación, se realizó un nuevo control de soldado por ultrasonidos. Los cables principales fueron fabricados en Italia por una de las 3 únicas empresas en Europa con la tecnología necesaria para realizar un cable como el escogido para San Lázaro. Estos son cables de tipo full locket,
formados por una serie de alambres enrollados entre sí y cuyas últimas 3 capas tienen forma de Z. De esta manera, al engarzarse unos con otros, se asegura que no penetren agentes corrosivos. El objetivo era usar el mejor cable para prolongar la durabilidad de la estructura y reducir el mantenimiento. Por eso, se optó por el cable más avanzado tecnológicamente del mercado. En definitiva, el cable se calcula y se define con su longitud precisa, con una precisión de milímetros. Se define además esa longitud para una tensión determinada. De hecho, en la empresa que fabrica el cable, el proyectista facilita qué longitud tiene el cable para una tensión determinada. En un banco se estira el cable y se corta su longitud. Significa esto que cuando el cable viene a la obra ya no hay vuelta atrás. La geometría va a ser la que tenga que ser. Para la colocación del cable se utilizó una tirolina y 4 grúas para el izado. La primera parte del proceso consistía en pasar los cables de un lado al otro del río sin tocarlo. Para ello, se construyeron 2 estructuras auxiliares con una tirolina formada por 4 cables y sobre la que se deslizaron unas piezas en U llamadas aviones. Durante el proceso de deslizar el cable, se aprovechó para colocar las bridas, que son las piezas colocadas en el cable principal de las que cuelgan las péndolas verticales que sujetan el tablero. Esto permitió colocar todas las bridas sin tener que instalarlas con una grúa desde la ribera del río. Para levantar cada uno de los 2 cables se necesitaron 4 grúas móviles. El montaje de los cables fue un momento delicado porque teníamos que izarlos a la parte alta de los pilonos y teníamos que garantizar que al levantarlos con las 4 grúas que se emplearon para ello no se generaba en ningún momento una deformación excesiva que pudiese romper el cable en algún punto. El cable en sí mismo es muy ligero, no pesa mucho, pesa 60 kilos por metro lineal y su manipulación como carga pesada no tiene problema, pero sin embargo sí la manipulación como elemento flexible que es. Una vez izados y situados sobre las sillas de los pilonos, se colocaron las tapas de apoyo para asegurar la perfecta sujeción del cable en su punto más alto. A continuación, se procedió a tirar de él para engancharlo en los retenes, es decir, su punto de anclaje en el terreno. Las péndolas son los cables verticales que sujetan el tablero al cable principal y cuya posición exacta requirió un cálculo detallado. Si definiéramos el cable con un eje longitudinal y definiéramos un sistema de ejes verticales, cada péndola está girada ligeramente respecto a la anterior para conseguir esta especie de paraboloide que forman las péndolas. Para cada péndola tuvimos que definir en el cable su giro respecto a este eje ideal del cable y la posición exacta para que fuera marcada en fábrica dentro de la tensión que dimos. Al llegar a obra, lo que se hizo fue situar exactamente cada péndola con la marca que venía de fábrica para que quedara correctamente orientada. Antes de proceder a la ejecución de la parte del tablero situado sobre el río, se construyeron en ambas márgenes las plataformas de desembarco de la pasarela. El hecho de ejecutar estos elementos a priori suponía un compromiso absoluto con los cálculos previamente realizados, ya que condicionaban totalmente el punto de conexión entre la estructura en tierra firme y la situada sobre el río. La construcción de esta parte de la pasarela se realizó de forma tradicional, mediante el montaje de una cimbra que soportaba el encofrado y sobre el que posteriormente se dispusieron la armadura y los anclajes de las péndolas para finalizar con su hormigonado.